Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a tener hoy otra reflexión de estas que ayudan, a mí me ayuda a entender mejor la palabra de Dios y quiero compartirlas con ustedes. Por supuesto, acuérdense de hacerle un tic a la campanita para que el sistema avise cuando hay un video. Y si quieren, me pueden poner me gusta. Bueno, eh, hoy vamos a ver la epístola de San Judas en el versículo 17. San Judas es una epístola pequeña, no tiene capítulos, solo tiene versículos. Y nosotros vamos a leer desde el versículo 17. Dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían que en los tiempos finales habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. O sea, no son creyentes, no tienen Espíritu Santo. ¿Y ellos qué son? Son burladores. Burladores siempre hubo, pero en estos últimos tiempos una cantidad enorme hay. Burladores ya hubo en el huerto del Edén. Ya Satanás era un burlador. ¿Por qué? Porque se burlaba de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hubo tantísimos burladores. Y generalmente los burladores, ¿qué hacen? Quieren, digamos, arruinar las verdades que Dios dijo. Aparte, un burlador normal, ¿no es cierto?, en el mundo, es una persona que toma a otra persona o a otras personas y la hacen ridícula, o sea, las ridiculizan. Quiere decir que un burlador busca de ridiculizar a las personas, hacerlas ridículas. Y muchos de ellos buscan de hacer ridículo al Señor. Ahora, vamos a leer un caso acá que pasó. Hay otros casos en la Biblia, pero hay uno que es interesante, pero no lo recomiendo que lo hagamos nosotros, ¿eh? No recomiendo esto que se haga, pero lo podemos leer. Y lo podemos leer porque esto le sucedió a un siervo de Dios, Eliseo, ¿no es cierto? Y en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 2, desde el versículo 23, podemos leer algo que nos llamará la atención. Dice así: después subió de allí a Betel, está hablando de Eliseo, a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. No lo recomiendo eso, ¿eh? No tenemos que maldecir a nadie, y menos a los burladores, ¿eh? No tenemos que maldecir a nadie. Pero vemos cuál es el resultado y cuál es, digamos, el fin de los burladores. Y será también así. No será por un oso o por dos osos. 42, los osos destrozaron. Pero los burladores de este mundo tendrán lo que merecen. Acá vemos cómo el Señor reaccionó a aquellos que se burlaban de Eliseo. Ahora, esto en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al penúltimo libro de Apocalipsis, de la Biblia, de los 66
libros del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? El penúltimo, este que estamos leyendo. Y estas son instrucciones para nosotros. Acá nos dice los apóstoles, hemos visto Pedro, hemos leído la carta del apóstol Pablo, donde nos habla de estos burladores. ¿Estos burladores qué hacen? Por empezar, buscan de hacer ridículo el Evangelio. Se burlan del Señor y se burlan de nosotros y se burlan de todos aquellos que somos renacidos en Cristo, porque ellos quieren ponernos en ridículo. Ahora, una solución sería esa que hizo Eliseo, no la recomiendo, pero sí podemos hacer lo que nos dice acá el apóstol Judas, ¿no? Continuamos. Nos dice acá que estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Si ustedes están en una iglesia y escucharon tantas iglesias locales que se fueron destruidas por las divisiones, por gente que se metieron dentro de la iglesia, que tenían apariencia de ser creyentes, pero en general no eran creyentes. Y ellos buscaron la división, porque cuando uno divide, generalmente vence. Y Satanás usa ese sistema, dividir a los creyentes, porque después es fácil manejarlo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos en una iglesia, que hay divisiones con los hermanos, las hermanas? El remedio es muy fácil, está escrito acá. Continuamos a leer versículo 20 de San Judas apóstol. Pero vosotros, acá nos está dando la indicación, vosotros, ¿no es cierto? Amados, está hablando a los hermanos, edificaos sobre vuestra santísima fe. O sea, mientras los burladores se burlan, nosotros tenemos que edificarnos. Nos edificamos sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, deja que se burlen, se burlen. Oramos por ello, vamos a orar por ello. Pero no hagamos caso a la burla. Si a mí me toman por ridículo y yo estoy sirviendo al Señor, agradezco al Señor que me tomen por ridículo, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar locos por Cristo. Así que dejamos que los burladores sigan adelante. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que edificarnos y orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es una oración, ¿cómo podríamos decir?, más intensa que pedir algo. Nosotros estamos pidiendo algo, pero orar en Espíritu es tener una conversación con Dios, estar planteándole al Señor nuestra situación. No es pedir. Generalmente a Dios nosotros pensamos que Dios es un supermercado o puede ser una fábrica de dinero. Y no es así. El Señor, si tú eres un hijo o una hija de Dios, o sea, si tú un día has conocido al Señor Jesucristo, Él te ha llamado, tú has sentido su llamado en tu corazón y tú has creído que el Señor Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, y tú has puesto toda tu confianza en Él, sos renacido en Cristo. Pero después se deben ver los frutos para certificar
que sos un hijo de Dios. Ahora, si tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, entonces Dios no es alguien que te va a dar cosas solamente. Dios es algo mucho más que eso. Dios es nuestro creador, nuestro salvador y nuestro glorificador. Dios tiene cuidado de nosotros. Y entonces, si nosotros estamos siendo atacados por los burladores, nosotros tenemos una solución. No maldecir, sino orar por ellos y edificarnos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, orar en el Espíritu Santo es hablar con Dios y plantear las situaciones. Señor, estoy recibiendo burlas de personas y si se burlan de mí, se burlan de ti. Dios lo sabe, ¿no? Pero estamos hablando y orando en el Espíritu. Señor, ahora viene lo que le tenemos que pedir. Ten misericordia de ellos, no de mí. Ten misericordia de ellos, de aquellos que se burlan del Evangelio. Porque nosotros recibimos el amor de Dios y también tenemos que dar el amor de Dios. Porque nosotros no podemos dar nada, solo lo que Dios nos dio. Y dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estamos esperando el retorno del Señor Jesucristo. Y en tanto, si algunos dudan, esta es la tarea que tenemos que hacer. Otras personas, ¿no? Si dudan del Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convencerlo. Ahora, no somos nosotros que lo vamos a convencer, pero es por medio de lo que nosotros le digamos, el Señor va a operar por medio nuestro para convencerlos. A otros salvad, arrebatándolo del fuego, y de otros tenés misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, los burladores pueden ser burladores de poca talla y burladores de gran talla. Y bueno, nosotros tenemos que hablar con ellos, orar por ellos, convencerlos del Evangelio, y si ellos no creen, ¿no es cierto?, tenemos que buscar de dejarlos en manos del Señor y decirles, bueno, escúchame, acá la Biblia, fíjate lo que dice de los que se burlan. Y si no se convencen y el Señor no los convence, no lo sabemos, porque esa es una obra del Señor. Si Dios no los eligió, nosotros cumplimos con la tarea, pero no nos tenemos ni asustar, no nos tenemos que poner mal porque se burlen de nosotros, no tenemos que dejarnos moldear a lo que ellos dicen. Generalmente los burladores son aquellos, lo dijo acá la palabra, son los sensuales. Y acá no está hablando de sexo. Los sensuales son los que se mueven con los sentidos. En su corazón no está Dios. En su corazón no está el Espíritu Santo. Ellos se mueven por los sentidos. Y son los que dividen las iglesias, las familias, la gente. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Maldecirlos? ¿Como hizo este hombre? No. Nosotros tenemos que hacer lo que nos indicó acá el Espíritu Santo por medio de Judas apóstol. Bueno, espero que estén bien, que continúen bien. Sabemos que el mundo está lleno de burladores, pero para nosotros tenemos que estar contentos,
porque cuanto más se burlen de nosotros, mejor es la tarea que estamos haciendo para el Señor, la que el Señor nos mandó a hacer. Un fuerte abrazo de parte mía, me llamo Alberto.